Bueno, otro video, pero este video es de ciencias naturales, ¿sí? En este caso no voy a hacer lo de la pantalla ni nada porque se me complica un montón, ¿sí? Bien, a ver, espero que ustedes estén cuidándose y nada, bueno, estamos en Semana Santa, así que relajen un poco, ¿sí? Voy a hacer como otra vez nuevo, como dicen sociales, un pequeño resumen de naturales, ¿sí? Nosotros comenzamos viendo, bueno, en clase vimos el método científico, ¿sí? Y después tenían que trabajar sobre los estados de agregación. Cuando yo decía estado de agregación, estaba hablando de los materiales, de los materiales que están en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Después se mandaron actividades en donde ustedes tenían que repasar las propiedades de cada estado. Teníamos las propiedades de un sólido, tenía dureza, tenía elasticidad, tenía plasticidad, ¿sí? Y me faltaba uno, tenía fragilidad, ¿sí? Las propiedades de un gaseoso tenía comprensibilidad y tenía dilatación. Y las propiedades de los líquidos tenía viscosidad y tenía densidad, ¿sí? Ahora, después se mandaron otras actividades, pero ahora lo vamos a repasar. Ahora pensemos que todos estamos reunidos, no sé, con los científicos, ¿no? Y que nos dicen, bueno, chicos, tienen que dibujar materiales en estado sólido, ¿no? Dibujen cualquier ejemplo en estado sólido. Bien. Cacho dibujaría una mesa, otro dibujaría una compu, otro dibujaría un celular, ¿sí? Y es correcto, porque son todos sólidos, ¿sí? Entonces, en ese momento y en ese lugar, los científicos se dan cuenta que si le decimos a la gente que dibujen un sólido, van a dibujarlo y lo van a dibujar de la forma correcta, pero van a dibujar todos diferentes. ¿Cómo podemos hacer para que cuando les preguntemos eso, lo representen a un sólido de la misma forma y que todos hagan lo mismo? ¿Sí? Por ejemplo, ahora si a nosotros nos dice que dibujemos un líquido, una persona dibujaría este vaso que tiene un jugo, no sé qué jugo podría ser, pero es un líquido, ¿sí? Si una persona nos dice que tenemos que dibujar un sólido, una persona dibujaría esta moneda, ¿sí? Que está bien, es un sólido. Si un científico nos dice que tenemos que dibujar un gaseoso, algunos dibujarían este globo que tiene su hilito, ¿sí? El globo porque adentro hay aire, ¿sí? Que es gaseoso, ¿sí? Está todo correcto lo que dibujarían, pero pasa lo mismo con el ejercicio de los sólidos. Todos dibujaríamos diferente y no dibujaríamos una cosa cuando se nos pide, ¿sí? Entonces pensaron los científicos y pensaron mucho y dijeron, vamos a ver más allá de los materiales. ¿Qué tienen todos los materiales? Se dieron cuenta que los materiales tienen partículas. Esas partículas, nosotros ahora en quinto grado lo vamos a llamar partículas, pero cuando ustedes sean más grandes lo van a llamar moléculas. Y después de esas moléculas es un conjunto de átomos y ese átomo es un conjunto de electrones y neutrones, ¿sí? Pero por el momento nosotros en quinto grado lo vamos a llamar partículas. Bien, se dieron cuenta que todos los materiales están formados por partículas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un material en cualquier estado sólido, líquido, gaseoso, tienen partículas. Vamos a ver cómo son las partículas en un material en estado sólido, en una moneda. Chan, vamos a ver. Las partículas son de esta forma, ¿sí? Tenemos a todas las partículas juntas. Las partículas tienen la característica de moverse, pero ¿qué pasa en los sólidos? Sí tienen movimiento, sí tienen, pero ese movimiento casi ni lo pueden realizar porque no tienen lugar para moverse. ¿Vieron? Están todas juntas, a ver si me acerco, están todas juntas. Lo único que van a hacer es vibrar, ¿sí? ¿Vieron como cuando vibra el celular que intenta moverse pero no puede moverse? Bueno, lo mismo, van a vibrar, ¿sí? Por eso, en algunos sólidos
es difícil comprimir. Comprimir es hacerla así, porque están todas juntitas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en las partículas de un líquido, si son lo mismo que un sólido. Se dieron cuenta que las partículas de un líquido son de esta forma, ¿sí? Están un poquito más separadas que la de un sólido, ¿sí? Se mueven, tienen unos movimientos, no se mueven mucho, pero tienen movimiento porque están separadas, ¿sí? Ahora vamos a ver las partículas de un gaseoso. Recuerden que el gaseoso es el aire que está dentro, ¿sí? A ver. Chan. Estas son las partículas de un gaseoso. Están todas separadas. Tienen mucho espacio para moverse. Obviamente se van a mover en el espacio que ocupan, en el espacio determinado, ¿sí? ¿Y por qué será que tienen, pongo estas flechas de acá? Estas flechas indican que esas partículas se mueven para distintos lugares, ¿sí? No todos van a ir para un mismo lugar. Algunos van a la derecha, otros van arriba, otros van en forma vertical. Bueno, vertical es arriba, ¿sí? ¿Sí? En forma horizontal, otros van abajo. ¿Sí? No todos van al mismo lugar. Entonces, vieron que, vuelvo a decir, las partículas de los sólidos están todas juntas. Casi ni se mueven, solamente vibran. Las partículas de un líquido están un poquito separadas, ¿sí? Tienen un poquito más de espacio, ¿sí? Y las partículas de un gaseoso están todas separadas. Ahora vamos a ver qué pasa con las partículas de un líquido cuando, por ejemplo, este es un vaso, ¿no? ¿Qué pasa con las partículas de un líquido cuando yo lo quiero volcar en otro recipiente, en otro vaso? A ver, esta imagen, espero que se note un poco. Bien, ¿qué pasa? Tenemos este frasco de acá, es un vaso, podemos decir, ¿sí? Que tiene las partículas de líquido. Está volcando su líquido en este vaso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las partículas para pasar al otro vaso van a rodar una sobre otra y van a adoptar la forma del recipiente que lo contienen. Por lo tanto, un líquido no tiene forma propia como tienen los sólidos. Los sólidos siempre tienen forma propia, que tienen la forma del material. En cambio, en un líquido, no. Si van a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Si este vaso sería más grande, el agua va a adoptar la forma del vaso más grande, ¿sí? Entonces las partículas de un líquido, van a rodar unas sobre otras, ¿sí? Van a seguir podríamos decir, un mismo movimiento, van a seguir una misma dirección, ¿sí? ¿Qué pasa con las partículas de un gaseoso? Sabíamos que las partículas del gaseoso estaban dentro del globo, ¿sí? Tenía aire, se movía dentro del globo. ¿Qué pasa si desinflamos el globo en la habitación? Vamos a ver. Tenemos a mi imagen habitación está acá al revés, pero dice habitación, ¿sí? A mi personita que, no soy Picasso, así que lo dibujé de esta forma. Miren, está desinflando el globo. A ver si me acerco un poquito más. Está desinflando y las partículas están escapando todas alrededor de la habitación. Y van a ocupar todo el espacio disponible de la habitación, ¿sí? Y obviamente, como están las flechitas, todas van a ir a diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los materiales en estado gaseoso? Y cuando uno destapa algo en un material en estado gaseoso, van a ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿puede un material en estado sólido pasar a un estado líquido y de un estado líquido pasar a un estado gaseoso, o de un sólido pasar a un gaseoso, o al revés, de un líquido pasar a un sólido? ¿Cómo? ¿Sí? Una de las preguntas que había para responder en las actividades era si se puede. Y ustedes hicieron una experiencia y también vieron qué pasa con las partículas. La mayoría me diría que sí. ¿Cómo? Por ejemplo,
a un sólido que puede ser un hielo, ¿sí? Una partícula de un hielo, cómo pasar a un estado líquido y bueno, le doy calor, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Tengo mi calor acá, le doy calor y esas partículas de un sólido se van a convertir en un estado líquido, ¿sí? Y si yo a estas partículas de un estado líquido le doy más calor todavía, se van a convertir en partículas de un estado gaseoso, ¿sí? Y también si yo a un gaseoso le saco calor y podríamos decir le doy frío, se convierte en, en un líquido. Y si yo le saco calor y le doy frío, podríamos decir, se convierte en un sólido, ¿sí? Eso de un pasaje a otro pasaje, de un estado a otro estado, tiene unos nombres que lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero nosotros vimos qué es el calor, porque bien, le damos calor a los materiales para que se pasen de un estado a otro. ¿Qué es el calor? ¿Sí? El calor es una energía que pasa de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando tenían que hacer la experiencia de la moneda? Ustedes tocaron la moneda, no tengo en este caso moneda, pero bueno, vamos a tocar esto, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es una moneda. Ustedes tocaron la moneda, la mantuvieron, bueno, su familiar lo mantuvo y contó en la mano y contó hasta 50. Y la pregunta era, ¿qué pasaba con la moneda y la mano? ¿Sí? Y ustedes me imagino que dijeron que la moneda se calentó. ¿Cómo? Porque la mano que tenía calor le pasó calor a la moneda. Entonces, el calor, ¿sí? Es una energía, que ahora se escribe está al revés, es una energía que pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿sí? Y había otro concepto más que era la temperatura, que no es lo mismo que el calor. La temperatura es la medida del calor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ¿no? Y le doy, por ejemplo, a ver, tenemos este vaso de agua, yo le doy calor, ¿sí? Yo puedo medir el grado de calor que tiene el agua, como con la temperatura. ¿Y qué tengo para medir la temperatura? El termómetro, ¿sí? Tema que también vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí? Entonces, primero que tiene que quedar claro que cuando yo a una partícula, igualmente había una imagen en el libro que me explicaba todo lo que pasaba con las partículas, ¿sí? Que usted tenía que describirlos con sus propias palabras. Cuando yo a un sólido le doy calor, mucho calor, se convierte, esas partículas se van a separar y se van a convertir en líquidos. Podremos en partículas iguales a un líquido, ¿sí? Cuando yo a este líquido le doy más calor, esas partículas se van a convertir en gaseoso. Y al revés también, si yo le saco calor, si le doy frío, ¿sí? El calor entonces era una energía que se pasa de un cuerpo a otro, ¿sí? Y la temperatura es la medida del calor, mide el grado de calor que hay en un lugar, en un recipiente, en este caso, bueno, en el vaso, ¿sí? ¿Cómo se mide la temperatura? Con un termómetro, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido que si, vuelvo a decirles, que si tienen una duda o algo para comentarme, me lo dicen, ¿sí? Ya saben, me pueden comunicar por el Gmail o por el Classroom, ¿sí? Y nos vamos a ir comunicando, o por lo menos yo me voy a ir comunicando a través de estos videos, ¿sí? Así que nada, disfruten el fin de semana, ¿sí? Con su familia. Les propongo algo. A ver, recién me acordé. No hace falta esto hacerlo como tarea. Está quedando largo el video, pero bueno, no importa. No hace falta hacerlo esto como tarea, sino como un juego familiar, ¿sí? Y el que quiere, si quiere subir el video que hicieron, lo pueden hacer. La idea es que, ¿vieron el Simón dice? Simón dice que Chan hagan esto. Bueno,
algo parecido, pero es con las partículas, ¿sí? A ver, en familias van a ser partículas, tanto de un sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero tiene sus... ahora van a ver, ¿sí? Primero, Diana dice, bueno, no vamos a poner Diana. Las partículas que tienen que hacer a la una, se van a juntar ahora con sus familias y me van a escuchar. A ver, las partículas que tienen que hacer es de un sólido. A ver, no, háganse los sólidos. ¿Listo? Bien. Ahora, las partículas que tiene que hacer es de un gaseoso. Voy a darles un poquito de tiempo para que hagan las partículas. Ahora, las partículas que tienen que hacer es de un líquido. Bien, ahora esto es un poquito más complicado, ¿sí? Ahora tienen que hacer, escuchen bien, las partículas de un vidrio, ¿sí? Pero que después ese vidrio se esté rompiendo en pequeños pedacitos. Por lo tanto, tiene la propiedad de fragilidad, ¿sí? Entonces, un vidrio, hacen las partículas de un vidrio ahora y después ahora que esas partículas del vidrio se estén rompiendo. Quiero ver el video cómo lo hacen, ¿sí? Ahora, quiero que hagan las partículas de un gaseoso dentro de un globo. A verlos. Bien. Y ahora vuelven a estar en el globo todas las partículas gaseosas, pero que ese globo esté desinflado y que por lo tanto esas partículas estén en la habitación. ¿Cómo lo harían? A verlos. Bien. Y el último que voy a decirles es la partícula de un sólido, ¿listo? Puesto al calor. ¿Qué le pasa a esas partículas? Y más calor todavía. Bien, eso es todo. Espero que puedan divertirse con este pequeño juego, ¿sí? Y nada, y que si quieren subirlos para verlos cómo lo hicieron, estaría muy bueno, ¿sí? Así que besos, cuídense, los quiero, los extraño. Espero que nos volvamos a ver pronto, ¿sí? Chao.